Se llama Misa del Envío. Y entonces, pues, ya os digo que con el recalentamiento yo estaba pensando a ver de qué podíamos hablar hoy. Algo que fuera válido, pues, para todos, ¿no? Y es que de alguna manera, lo mismo que el Santo Padre nos ha enviado y nos enviaba en concreto apoyándose en el lema de la JMJ, de que vayamos y hagamos discípulos en el mundo entero, pues es una llamada que es para todo creyente, ¿no? Y en este año de la fe, de manera más incisiva, lo que se nos está pidiendo es que vayamos y demos testimonio de nuestra fe, digamos lo que creemos, lo proclamemos, lo anunciemos, lo confesemos. Hay que confesar la fe. Al confesar la fe, quiero aclarar el término, no tiene nada que ver con la confesión sacramental, es confesar en quién creemos. Yo confieso que soy cristiano, yo confieso que creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creo en su Evangelio, que creo que el Evangelio puede ser real, que no es un plan irrealizable, una utopía, una cosa que una patrulla de tronaos dicen que sirve y no sé si todas esas cosas que dicen estos son reales. Bueno, pues los cristianos, los creyentes, tenemos que dar ese testimonio y demostrar al mundo entero que el plan de vida que Jesús propone en el Evangelio es factible, no es una cosa imposible, no es una utopía, que se puede hacer realidad, que se puede vivir dentro de las limitaciones que tenemos los que seguimos a Jesús, pero que es real y que se puede hacer vida, que Jesús no nos envía a algo imposible. Y he buscado la cita en el Evangelio de Mateo y esta cita que os voy a leer ahora mismo es el versículo 32 del capítulo 10 de San Mateo. Vamos, todo el capítulo 10, desde el llamamiento de los apóstoles, en la que el capítulo empieza con la oración clara de los apóstoles a un ministerio concreto. Primero los nombra y los envía, ¿no? Habla de la misión de los 12. Pues el versículo 32, que es con el que yo me he quedado, dice: por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. El Evangelio, lo vemos por esta expresión, nos puede parecer dura. No es dura. Jesús cuando habla siempre así, sí o no, conmigo o contra mí. El Evangelio es radical. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos con Él, hay que decirlo, hay que proclamarlo, no se puede callar, hay que decirlo sin miedo, sin temor, sabiendo que vamos a ser correspondidos de la misma manera, ¿no? Que si nosotros damos la cara por Él, Él la va a dar por nosotros. Pero también Él nos anuncia en qué condiciones vamos a vivir esa llamada, ese envío. Todo el que de verdad decide seguir a Jesucristo de una manera seria, pues tiene que tender a identificarse con Él en todo. De hecho, el cristiano es el que es Jesús, el que de alguna manera se identifica con Jesús, de tal manera se identifica con Jesús, que anuncia a Jesús, no con sus palabras, no con sus obras, sino con toda su vida. El cristiano es el que con su vida muestra a Jesús, no solamente habla de Jesús, habla con Jesús, cuenta lo que Jesús contaba, anuncia el Evangelio con las palabras, sino que hace vida el Evangelio. Hacer vida el Evangelio es encarnar a Jesucristo, hacerle presente hoy en el mundo, ¿no? Y ese es el envío que hemos recibido. Cuando Jesús nos dice: id al mundo entero y anunciad el Evangelio, yo conozco muy pocos cristianos, bueno, ninguno, que haya dado la vuelta al mundo. Anunciad el Evangelio, id a vuestro mundo, al mundo entero, es a todo vuestro mundo, a toda vuestra vida, a todas las facetas de vuestra vida. No puedes ser cristiano un día a la semana, ni en la parroquia sí, pero en casa no,
ni en determinados aspectos con determinados amigos sí y con otros no, en unas relaciones sí y en otras no. No, el ser cristiano, seguir a Jesucristo es algo que compromete toda la vida. O sea, no es un pasatiempo, no es un deporte, no es algo que afecta a unas facetas de tu vida. O es todo o no es nada. O eres cristiano hasta la médula o no eres cristiano. No hay grados intermedios. Jesús lo dice así: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No hay términos medios. Entonces, o eres cristiano o no eres cristiano. No vale ser un cristiano light. Si eres un cristiano light es que no eres cristiano. O eres o no eres, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando él dice id al mundo entero, es a mi mundo entero, a mi vida entera. O sea, en toda mi vida, en todo mi mundo, yo anuncio el Evangelio. Y con toda mi vida, y con todo lo que yo hago, las 24 horas del día, los 365 días del año, estoy anunciando el Evangelio o anunciando a Jesucristo, que es lo mismo. Jesucristo y el Evangelio son una misma cosa. Jesucristo es la buena noticia de que somos amados por el Padre, ¿no? Y de que estamos salvados. Esa es la buena noticia que luego Él nos explica y los Evangelios recogen. Pero al final, la buena nueva, la gran alegría, la que hay que anunciar por el mundo entero y con toda mi vida, es que el Hijo de Dios hecho hombre me ha salvado, ha borrado todo el protocolo que me condenaba a la muerte, me ofrece una vida eterna, entera, plena, y sobre todo, y esto es lo más grande, que somos amados por Dios. Y Él nos revela el amor de Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. Solamente aquel que ve a Jesús conoce al Padre, ¿no? Entonces, en nuestra vida hemos recibido claramente un llamamiento y nos han enviado. No todos tenemos que estar en primera línea del apostolado, en concreto las monjas que formamos este convento, pues no. Nosotras no vamos a salir por ahí a dar la buena nueva por la calle, que es perfecto y hay mucha gente llamada a eso, pero en nuestro caso no es nuestra vocación y la de mucha gente tampoco. Nuestra vocación, ¿cuál es? La de mostrar a Jesús en nuestro día a día, en las cosas concretas que nos toca vivir, porque tenemos que mostrar a Jesús en nuestra vida y anunciarle a Él. Esto lo digo y lo aclaro porque mucha gente dice, bueno, enviarnos a predicar el Evangelio, mira chica, yo no puedo salir de mi oficina o de mi instituto o de mi cocina, porque a la hora de comer llega mi marido, llegan mis hijos, tengo mi cocina, mi casa, la colada, un montón de cosas. ¿Cómo anuncio yo el Evangelio si en todo el día prácticamente no tengo tiempo de salir mucho de casa y hacer muchas cosas fuera de lo que es mi hogar, ¿no? Pues todos somos llamados a anunciar el Evangelio, todos. Y si Jesús dice id al mundo entero y no recorta ese id al mundo entero a un grupo concreto de personas, quiere decir que todos tenemos que ir. Otra cosa es cómo tengo que proyectar yo esa vocación apostólica, ¿no? Eso ya cada uno lo tiene que ver delante de Dios en la oración y ver cuál es su vocación concreta. Yo no voy a descender eso ahora, pero la vocación de todo cristiano, lo repito, os lo he dicho antes, es configurarse con Jesús, vivir como Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar y reaccionar como Jesús, en definitiva, amar como Jesús y dar la vida como la dio Jesús. Difícilmente, bueno, puede ser que en un momento dado esté en una circunstancia así, pero es poco probable que en las circunstancias actuales se nos pida una muerte, una entrega cruenta, ¿no? Una muerte, pues eso, como entendemos el martirio. Eso es poco probable hoy día, aquí, en España, en este momento. Pero sí que es verdad que el que quiere ser testigo hoy tiene que ir siempre contracorriente. De hecho, Él nos lo dice claramente, ¿no? Que nos envía como ovejas entre lobos, que seremos perseguidos, y lo más gordo que nos dice es que seremos bienaventurados cuando nos persigan de esa manera, ¿no? Y ahí ya
llegamos al punto en que Dios te descoloca, porque dices, hombre, así como bienaventurados, pero bueno, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a creer, ¿no? Pero no es lo que a mí me pirra ir anunciando a Jesucristo y que me pongan perdida, que pierdan en muchos casos credibilidad, que en muchos casos sea incomprendida, rechazada, de alguna manera se ironiza con todo lo que tiene que ver con la Iglesia, con la fe. Tenemos que contar con eso y enfrentarlo, ¿no? Él nos lo dice y nos lo asegura, que el que quiera ser su testigo, el que quiera ir con él, tiene que cargar con su cruz. ¿Qué pasa? ¿Que hoy os estoy alegrando en la tarde? Pues no, hombre, ya que mona nuestra madre, entonces en el calor nos está alegrando la tarde. No, pero tenemos que ser realistas. Seguir a Jesucristo es seguirle con todas las consecuencias. Y no podemos pretender vivir ni morir de una manera distinta a como Él vivió y murió, ¿no? Él vivió, pues, sigo alegrando en la tarde, pero es que lo pone aquí, en el Evangelio, sin tener dónde reclinar la cabeza. Le tuvieron por loco, por impostor, por mentiroso. Los píos de su pueblo, los piadosos, los dirigentes religiosos, los que conocían la ley de Yahvé, pues tuvieron la lindeza de decir que tenía un demonio. Pues bueno, pues si de él dijeron todo eso, tenemos que estar preparados, porque todo eso es parte de quien quiere seguir a Jesús. Claro, visto así dices, pues hombre, si el Señor nos llama a su seguimiento habrá que ir, pero tal y como nos lo pintas de bonito, pues como que no te hace una especial ilusión, ¿no? Porque dices, mira, si te van a dar tortas a derecha, a izquierda y hasta en el cielo de la boca, pues sinceramente, ¿tú crees que compensa este rollo? Esa pregunta cada uno se la tiene que contestar delante de Dios, ¿no? Yo os puedo decir que creo que es el único rollo que en esta vida compensa. Todos los demás rollos al final te defraudan, ¿no? Te decepcionan. Pero claro, contándolo como yo lo estoy contando ahora, dan ganas de salir corriendo, ¿no? Vamos a ver. Las personas más felices son las que han entregado su vida a Jesucristo, eso está claro. Él es la alegría, Él es la felicidad, y el hecho de que Él muriera como murió, pues te hace cuestionarte, dices, bueno, sí, es verdad que tenemos la idea de que Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús nos ha salvado, tenía que ser así, pero si lo piensas despacio, es un mal rollo. Hay cosas como más interesantes, ¿no?, para entregar la vida y invertir el tiempo y la ilusión. Entonces, hay algo que tiene que dar un sentido a todo eso. Y es donde tenemos que escarbar y donde tenemos que ahondar, ¿no? Lo que da sentido a toda esa vida de Jesús, que exteriormente, en las cosas exteriores, no fue fácil. Desde su nacimiento hasta su muerte, no fue una vida humanamente fácil y exitosa. ¿Qué es lo que da sentido a eso, no? Pues la única explicación que yo he encontrado y que me ha servido a mí para mi vida, cuando en determinados momentos lo he pasado mal o se me ha hecho cuesta arriba seguirle, porque a veces se hace cuesta arriba, ¿no? Pues lo único que me ha servido es el amor, porque el amor es el que da sentido a todas las cosas, ¿no? Y dices, bueno, sí, ya, pero hace falta mucho amor. Pues sí, hace falta todo el amor del mundo, ¿no? El que solamente Él es capaz de dar. Porque vamos a ver, es verdad que humanamente hablando, no tiene ningún sentido vivir y morir como Él murió. No tenía ningún sentido nacer donde Él nació. No tenía ningún sentido pasar 30 años encerrado en un taller de un artesano en una aldea perdida, allí en una región del Imperio Romano también perdida, que era Palestina.
Entonces dices, bueno, ¿y ese es nuestro Dios? Muchas veces, cuando yo he querido transmitir esta experiencia, lo grande que es el amor de Dios y lo precioso que es seguir a Jesucristo, me he encontrado con personas que me han dicho, pero ¿qué nos estás contando? Si lo que nos estás contando es una milonga, porque en el mejor de los casos, pues es un tipo que murió ajusticiado, que no le conocía a nadie, que no hizo nada, o sea, que solamente se le conoce por el modo en que murió. Y bueno, de Texas para abajo era así, o sea, no se le conocía. Jesús no dijo ni hizo grandes cosas reconocidas en su momento, porque los que estaban a su alrededor, cuando él hacía cosas grandes y maravillosas, no le entendían. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Se nos pierde algo. Y encima me dicen que vaya y yo anuncie esto, con lo cual me lo pintan todavía más difícil. Pues el único argumento serio y válido que yo he encontrado, y no argumento porque en realidad no es un argumento, me estoy expresando muy mal, es una realidad, es mi experiencia de él, o sea, yo es lo único que puedo dar, porque yo os puedo contar todo lo que pone aquí, todo lo que dicen todos los teólogos, por supuesto puedo recitar y sí tengo argumentos para defender las verdades de mi fe, todo lo que el credo dice, que lo creo firmemente, y sí, a poca formación religiosa que tengas, puedes ir dando razón de ese credo que profesas, ¿no? Pero eso, que sí, que está bien y hay que hacerlo, ¿no? Y tenemos que tener una formación mínima para poder argumentar cuando cualquiera te pregunte. Pero al final eso tú te das cuenta de que puedes convencer desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista intelectual. Pero lo que convence de verdad, lo que arrastra, es que vean que ese Jesucristo de verdad ha tocado tu vida y la ha cambiado, la ha transformado. Cuando eso se ve en una persona, es lo que lleva a los demás a interrogarse algo. Yo siempre digo, cuando respondiendo al mandato es id y hacer discípulos míos, ¿no? Pues hacer a una persona de discípulo de Jesús, en principio, yo esto lo sostengo siempre, no es hacer la católica apostólica romana desde el primer día, porque dices, bueno, ¿cómo se hace esto desde el primer día? Pues no lo sé, porque requiere un proceso, requiere enseñar un montón de cosas, de conceptos. No, lo primero que tienes que hacer cuando tú te encuentras a una persona es que de verdad, y eso es hacer discípulo de Jesús, al otro es que de verdad se encuentre con Jesús de bruces. O sea, que tú provoques un encuentro entre Jesús y las demás personas. Eso es anunciar a Jesucristo, eso es anunciar el Evangelio. Cuando tú consigues que los demás vean a Jesús en tu vida y vean lo que Jesús hace con tu vida, eso genera inquietudes, eso hace que la gente se pregunte, se cuestione, busque, hambree eso que tú tienes y que a ti te ha cambiado la vida y te ha hecho feliz y ellos no tienen. Después todo lo demás vendrá rodado. Pero lo primero que tenemos que hacer es que las personas sean cristianas, que se encuentren con Jesucristo. Y cuando ya se han encontrado con Jesucristo, Jesucristo que es una persona viva y real y que existe, es tan sumamente irresistible en sí mismo que Él lo va a hacer. Él va a tocar a esa persona y la va a traer así. Y después de que tengan esa experiencia de Jesús, se hayan encontrado con Jesús, van a buscar el resto. Después ya efectivamente todo lo que Jesús nos diga se hace, todo lo que Jesús quiera, todo lo que Jesús me pida, todo aquello a lo que Jesús me invite, yo lo voy a secundar, yo voy a ir. Entonces efectivamente, inmediatamente si yo me he encontrado con Él, voy a desear encontrarme con Él en su cuerpo místico, voy a desear estar lo más cerca de Él, voy a buscar a la iglesia, porque la iglesia es el hogar de todos los hijos, de todos los hermanos, es su cuerpo místico. Pero lo primero que tengo que hacer es sentirme parte de Él para querer formar parte de ese cuerpo. Y en el punto y hora en que yo me sienta cristiana y miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo,
desearé de verdad ser católica, apostólica, romana. Y eso tendrá un sentido, no es un tropellón de preceptos, de ideas, de conceptos que los católicos dicen que son así. No, ya no lo voy a ver así, sino que voy a decir es que lo que me complementa, lo que llena de sentido y de luz ese encuentro que he tenido con Cristo es la Iglesia, porque la Iglesia es mi madre y es mi maestra. Pero nadie puede comprender ni entender a la Iglesia como madre y como maestra si no se ha encontrado previamente con Jesucristo, sino que sin Jesucristo, sin el Espíritu de Cristo resucitado, pues visto desde fuera la Iglesia es una institución más, porque sin Jesús la Iglesia, pues sí, eso, pues es una institución más que está ahí, que es real, que existe en el tiempo y en el mundo, ¿no? Pero es que para un cristiano la Iglesia no es una institución más, es su madre y su maestra, es la nave en la que camina, la que navega, la que va hacia Jesús, es aquel cuerpo místico, no es un cuerpo material, es un cuerpo espiritual del que yo formo parte y me inserta en Cristo. Pero yo no puedo amar a la Iglesia así, ni sentirla así, si no he encontrado con Jesucristo. Y la Iglesia, si no la vives así y no la sientes así, como un cuerpo del que formas parte, en el que vives tu vida en Cristo, tu vida en Él, en el que estás insertada, un cuerpo del que Él es la cabeza y tú eres un miembro, la Iglesia, si no la vives así, yo entiendo que cansa, como cansa todo. Si tú no vives a la Iglesia desde Cristo, te cansa, te agota, te hastía, te desilusiona al final, porque los que estamos en la Iglesia somos seres humanos ilimitados, y en la Iglesia a lo largo de la historia y en el presente también, pues ha habido sus más y sus menos, y sus cosas que pueden resultar decepcionantes. Entonces, para amar a la Iglesia, para sentirla propia y para que te duela la Iglesia, tienes que entenderla y vivirla desde Cristo. Si no, no tiene sentido, por lo menos para mí no lo tendría, ¿no? Y este ser Iglesia, este formar parte de la Iglesia es lo que tenemos que transmitir, porque también te encuentras mucha gente que te dice, esto es muy típico, ¿no? Bueno, sí, Jesucristo, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, si me apuras te dicen, yo creo en las cosas que Jesús dijo, pero no creo en la Iglesia. Aquí está escrito y es palabra de Él, quien a vosotros oye, a mí me oye, y quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. No podemos ser ilusos, hay mucha gente que lo es, o sea, ese argumento es como, ya me sale por aquí, no, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Pues entonces no sé en qué Dios creerá usted, pero en el Dios de Jesucristo no cree. Porque Jesucristo y la Iglesia son uno. Él es y Él permanece en su cuerpo místico, es la Iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces, Él no puede ir contra sí mismo, Él no puede rechazar su propio cuerpo. Y quien rechaza el cuerpo místico de Cristo, está rechazando a Cristo. Entonces, todos esos que dicen que creen en Dios, pero la Iglesia no, dices, pues creerá usted en el Dios de, ¿sabe Dios quién? Pero en el Dios de Jesucristo, en el Padre de Jesús, en Jesús, no se puede creer si se rechaza la Iglesia. Y vale, ¿que hay limitaciones? Cierto, no hemos dicho nunca que no las haya, yo nunca lo he negado. Pero a mí, a ver, la Iglesia es mi madre y en la Iglesia vivo. Y yo os pregunto, ¿no? Vosotros, cada uno que piensa en su madre, mi madre todavía no es muy viejecita para pensar así, pero si una madre se hace viejecita, chochea, tiene achaques, ¿se la deja de querer? Sigue siendo tu madre, no renuncias a ella, no la repudias por muchas lacras que pueda al final tener. Y si lo piensas despacio, la Iglesia tiene sus limitaciones, bien, está formada por hombres pecadores, gracias a lo cual todos los que estamos aquí podemos pertenecer a ella. Si la Iglesia fuera un club de perfectos, yo no podría estar, y creo que nadie, ¿vale? Solamente Jesús y su madre, todos los demás tenemos fuera.
Si fuera un club de perfectos, de gente inmaculada, Jesús y la Virgen, los demás fuera de la iglesia. Entonces, tenemos que entender y amar a la iglesia como es. Bueno, cuando digo entender no quiero decir entender de comprenderla, porque habrá muchas cosas que no comprendamos y hay cosas que no comprendo. Pero no quiere decir el que algo yo no lo comprendo no quiere decir que no sea válido, sino simplemente que no lo comprendo. Y el hecho de que yo no comprenda ciertas cosas de la iglesia, por ejemplo, no puede ser la excusa para no amarla y para rechazarla. ¿Por qué? Porque somos injustos, porque nos obcecamos en lo negativo. Cuando yo tengo una deuda de gratitud inmensa con la iglesia, porque es mucho más, pero infinitamente más, todo el bien que de ella recibo frente a las cosas menos buenas que pueda recibir de ella, que también he recibido como todo hijo de vecino. Pero lo mismo, vuelvo a la imagen de mi madre. Mi madre en su vida conmigo habrá cometido errores, habrá dicho cosas en un momento dado que me hayan podido hacer sufrir, que hayan podido mortificarme, dolerme, sí, pues porque lo mismo, porque mi madre es limitada, pero es mi madre y es mucho más grande y mucho mejor y muchísimo, infinitamente más valioso todo lo bueno que yo he recibido de esta mujer que me ha dado la vida que lo malo que he recibido de ella. Entonces, puesto en una balanza, no puede pesar más una cosa mala frente a el número 20.000 buenas. Pues con la iglesia nos pasa igual. Todo lo más grande que recibimos de Dios lo recibimos a través del ministerio de la iglesia, los sacramentos. Y en los sacramentos lo más grande, lo más de lo más, las dos cosas para mí más grandes que recibo continuamente, que la iglesia me da gratis cada día, es el cuerpo de Cristo para que sea mi alimento, para que esté conmigo. Sí, dice, bueno, Jesús es el que se quiso quedar, sí, todo cierto, absolutamente cierto, pero por el ministerio de la iglesia. Sin la iglesia no hay Eucaristía. Él ha querido darnos todo por los sacramentos y los sacramentos en la iglesia. Entonces, con todas las limitaciones que haya, la iglesia me está dando la Eucaristía cada día, sirviéndose de los ministros de Dios, que ella cuida, que ella sostiene, a los que ella capacita. El perdón de mis pecados, en la fórmula de la absolución se dice claramente, por el ministerio de la iglesia, que Dios te conceda el perdón y la paz. Es así, ¿no? Por el ministerio de la iglesia. Sin el ministerio de la iglesia no hay ese perdón. Y Dios tiene 24.000 maneras de perdonarnos, por supuesto que sí. Yo no le estoy diciendo a Dios que no sea omnipotente y probablemente por medios fuera de los ordinarios el Señor haga maravillas en muchas almas y no nos enteremos. Yo no entro ahí. Pero el perdón que yo recibo, lo recibo por el ministerio de la iglesia, porque Dios me lo ha querido dar por ahí. Entonces, mi gratitud a la iglesia tiene que ser mucho más grande que mi pesar frente a las cosas menos buenas que haya podido recibir, que yo no tampoco las estoy negando. Entonces, vuelvo a lo que iba, no podemos ser cristianos sin la iglesia. Es que esa es una de las piedras de tropiezo con que nos encontramos hoy. Yo por lo menos cuando hablas con la gente es lo que más te encuentras. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues estupendo, usted creerá a Dios en que Dios, pero en el de Jesucristo no se puede creer sin la iglesia. Todo nos lo ha querido dar por medio de ella. Y ha dicho, esto es palabra del Señor, que nunca las fuerzas del infierno van a poder con ella. Por mucho que la vapuleen, y lleva en 21 siglos ya recibió bastantes vapuleos, bastantes golpes, situaciones penosas, pero la iglesia ha permanecido, permanece y permanecerá. Porque es Jesús, la iglesia es Jesús hoy aquí. Es que eso es algo que se olvida. La iglesia es una cosa y Jesús es otra. No, la iglesia es un cuerpo místico y cuando nos envía la iglesia y no podemos ir sin ella. No podemos hacer otra cosa que no sea anunciarle a Él en ella, no se puede disociar. A veces es difícil, yo lo reconozco, pero es súper importante y si no lo hemos, cada cual que lo examine, ¿no? Si vemos que hay
una cierta flojera en nuestra vida en eso, hay que pedírselo al Señor. Hay que pedir un amor firme, fiel y apasionado a la Iglesia. Porque amándola a ella le estamos amando a Él. Y cuando la rechazamos a ella, y yo soy la primera que muchas veces me reboto con cosas y a lo mejor no soy el testigo que debiera, pero es un error, está mal hecho. Cuando yo hablo en contra de la Iglesia, me quejo de la Iglesia, protesto de la Iglesia, se lo estoy haciendo a Él. Lo que pasa que, bueno, muchas veces perdemos la perspectiva de las cosas, somos así limitados, se nos va la pinza y nos quedamos en el individuo tal o en el personaje cual, que están ahí y son a veces como una china en un zapato, bien. Pero es que ese zapato con china o sin china es el que tengo que llevar puesto. Y la Iglesia es mi madre. Y repito, cuando se nos envía a ser testigos, se nos envía a ser testigos de Cristo y de la Iglesia. Y hay un artículo del credo que a mí me ha costado a veces sudar tinta, que es: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es santa, aunque a mí se me pueden representar delante 24.000 razones para decir que no es santa. Mi criterio será mi criterio y es muy pobre. Es una verdad de fe que la Iglesia es santa e inmaculada. La Iglesia es santa y es que es el cuerpo de Jesús. Y todo lo más grande, lo repito, nos lo ha dado Jesús ahí, en su Iglesia. La Iglesia, por supuesto, es mucho más que... Porque cuando pensamos en la Iglesia, por lo menos a mí me pasa, yo creo que el 90% de las personas se nos representa la cúpula de San Pedro y la plaza de San Pedro. Pues la Iglesia visualizamos todos la Basílica de San Pedro y la plaza con la columnata, ¿no? Yo creo que todo el mundo. La Iglesia, entonces, inmediatamente se nos viene a la cabeza: sí, la fachada de San Pedro con su cúpula, la columnata y la plaza y el obelisco. Eso es la Iglesia. Bueno, sí es la Iglesia, pero no es solo eso la Iglesia, ¿no? La Iglesia es un cuerpo vivo y eso es una representación, es donde radica, donde está el vicario de Jesús, el vicario de Cristo, y entonces lo tenemos mentalmente asociado y está muy bien, porque repito, somos católicas, apostólicas y romanas. Pertenecemos a la Iglesia de Roma, ¿no? Que es la Iglesia que Jesús instituyó. Pero la Iglesia es eso, es esa jerarquía, y la Iglesia es mucho más. O sea, lo que tenemos que hacer muchas veces, y es lo que hacen. Por ejemplo, yo me acordaba el día que vinieron a vernos esta familia del Camino Neocatecumenal, que se iba a vivir a Holanda, que es peor que irte con los bantús, porque los bantús pasan de ti, pero los holandeses les van a crear. Pues, ¿qué van a hacer allí si ni siquiera saben hablar holandés? Pues, en principio me imagino que hablan muy poco, pero van a estar haciendo presente a la Iglesia ahí. Y muchas veces nuestra vocación como miembros de la Iglesia es hacer presente a la Iglesia. Hacer presente a la Iglesia es hacer presente a Cristo, ¿no? Porque lo dice: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Se nos envía a eso, a dar testimonio de Jesús. Pero sí que es importante, por eso he insistido en no disociar nunca a Jesús de su Iglesia, porque Él no ha querido. Él no ha querido, ¿no? Y otra de las cosas que vamos a tener seguro, fijo, además de las persecuciones que nos van a zumbar bien, si somos testigos coherentes de Jesucristo, hay otra cosa. Hay otra cosa que también vamos a tener, ¿no? Y es girar un poco esto, porque, no sé, estáis viendo una cara como diciendo: ¿en qué va a acabar esto? Hoy todos colgados en algún sitio, todos crucificados o algo así, ¿no? Pues una de las cosas que es patrimonio del testigo es la alegría. Frente a la incomprensión
la dureza del anuncio, el rechazo que vamos a recibir, que anunciar a Jesús con su cruz y no va a ser fácil. Hay algo que viene también en la vida del testigo, que es la alegría, ¿no? La alegría, pues sencillamente de ir con Él, la alegría de haber sido llamados, ¿no? No es todo negro oscuro, porque claro, dices, bueno, si no son tortas, además me reí hace poco porque me decía, padre, te dice el Señor, hasta los cabellos de vuestra cabeza están cortados, ¿no? Y yo calvo, pues, como todo sea así, ¿no? Decía, yo calvo, ¿no? Y luego lo de los pajaritos, que nos hemos estado también riendo, pues porque claro, la providencia cuida de los lirios del campo y de los pajaritos, entonces hay que fiarse de que la providencia cuida de los pajaritos y tal, y me dice el cura que el viejecito, sí, los pajaritos, pero ¿habéis visto cómo tienen las pantorrillas los pajaritos? Pues tal y como te lo pintan, o sea, ¿qué pasa? Que los cristianos no somos una patrulla de la hermana Gauss, ¿verdad? Como tienen las pantorrillas los pajaritos, mucho les voy a la providencia, pero están bastante escuchinizados, ¿no? Entonces, que vamos a ver que no todo es... Jesús nos pone en la realidad de la dureza del envío, ¿no? De que tienes que vivir en un despojo total y que Jesús tiene que ser todo para ti. ¿Qué? Pues dilo tú, es que no sé qué quieres decir. El gozo del Espíritu Santo, directamente. Pues habla tú del gozo del Espíritu Santo, porque yo no sé de eso. Toma. Yo luego sigo con mi alegría de Santo Tomás que tengo aquí. La de Santo Tomás. Es parte de mentira, pero Santo Tomás, que nos lo imaginamos así como habla de la alegría. O sea, no era tan gris como lo pinta la Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, de aquí, ¿no? Que como sabéis es... ¿Qué? ¿Pero quién les ha dicho que Santo Tomás es lúgubre? Santo Tomás de Aquino era un hombre muy alegre. ¿Ah, sí? Claro. Pues no tenía el gusto llevar. Hombre, si es santo tenía que ser alegre, pero claro, la idea que tenemos todos de Santo Tomás es que es un tipo gordo y sombrío. O sea, era un hombre muy manso, muy humilde y muy alegre. Le llamaban el buey mudo, porque no creo que gastaba pocas palabras el hombre, ¿no? Entonces, pues evidentemente es un santo, tenía que ser alegre, pero la idea que tenemos de Santo Tomás, por lo menos mi idea de Santo Tomás es en una mesa muy grande, rodeado de muchos libros y sin decir ni hostia, ni moste, ni poste, y cada vez que abría la boca no entenderle nada, vamos. Ese es mi concepto así de Santo Tomás, que cada vez que abría la boca empezaba a filosofar y no te enterabas de nada. Pues no, resulta que Santo Tomás no debía ser así porque, repito, si no, no sería santo, y define la alegría, esta es una definición muy fiable porque es de Santo Tomás. La alegría, dice Santo Tomás, que es una consecuencia del amor, como si la alegría fuese el brillo que existe en las cosas cuando hay amor. La alegría es tanto mayor, dice Santo Tomás, cuanto mayor es el amor y cuanto más noble es aquello que se ama, ¿no? Y a continuación pone un ejemplo. Si tú te encuentras un árbol, si encuentra un árbol a uno que le encantan los árboles, pues experimenta una alegría porque está viendo algo que le gusta, que le agrada, en lo que pone un cierto afecto, ¿no? Como le gustan los árboles, lo ama y se alegra de haberlo encontrado. Si tú te encuentras a un amigo que es mucho más noble que un árbol, al amarle la alegría será mucho mayor. Y Santo Tomás concluye diciendo que la verdadera alegría es el encuentro con Dios, es la alegría mayor porque es el ser más noble que más merece ser amado, más digno de ser amado. Entonces, el amor a Dios es el amor más grande, con lo cual la alegría de ese amor a Dios es la alegría más grande. Cuando uno ama a Dios, la alegría es total. La alegría más grande está en el amor más grande. Por eso, también lo dice Santo Tomás, el demonio intenta apartarnos del amor y encerrarnos en el egoísmo para quitarnos la alegría y la paz. El amor más grande está en el amor que Dios nos tiene, es decir, la alegría más grande ocurre cuando alguien reconoce que Dios le ama.
Y esa alegría es grande para el que reconoce que Dios le ama y es grandísima también para aquel de quien Dios se sirve para anunciar eso, para dar esa noticia. La alegría no solo la recibe el que recibe la noticia, sino también el que ayuda a difundir esa noticia, ¿no? Luego, evangelizar, dar testimonio es la alegría más grande, es una de las fuentes grandes de alegría. Yo creo que eso es algo que de alguna manera todos en mayor o menor medida hemos experimentado. Cuando tú en tu vida sabes que ha sido un medio del que Dios se ha servido para llevar a otras personas a Jesús, esto te produce una alegría que no es comparable a nada, no es una alegría humana, no es una alegría de este mundo, no es una alegría natural, ¿no? Saberse amado por Dios, experimentarlo, es la mayor alegría que nada ni nadie puede superar. Nada ni nadie puede eclipsar la profunda alegría de saberse uno amado por Dios. Cuando uno se aparta de este amor que Dios nos tiene, sobreviene la mayor de las tristezas, que es el pecado. Es por lógica, ¿no? O sea, lo que te aleja de Dios es el pecado y es la mayor tristeza, porque estar cerca de Dios, estábamos diciendo que es la mayor alegría. Entonces, una de las consecuencias inmediatas del envío es el gozo de poder dar a los demás tu propio gozo, tu propio amor, tu propia alegría. Sabes que no va a ser fácil, sabes que va a ser, como hemos dicho al principio, en medio de muchas contradicciones, a veces incluso de tener que testificar eso derramando la propia sangre, como ha ocurrido con los mártires, ¿no? Sin embargo, yo no he leído nunca jamás, mi padre sabe más de eso, pero yo no he leído nunca jamás el testimonio de ningún mártir que haya ido al martirio triste. Todos iban gozosos, cantando, serenos, perdonando a los enemigos, animándose unos a otros. Eso es lo que en los martirios que he leído, los testimonios de los martirios que he leído, es una constante. Nadie iba a dar la vida por Jesús triste ni cabizbajo, sino que a lo mejor, además ahí te das cuenta de lo que es la gracia, porque a lo mejor en días previos, en momentos anteriores, tienen miedo, intentan, pues nadie tiene ganas en principio de que te maten, ¿no? Intentan evitarlo, tienen miedo, ellos lo dicen, tengo miedo, tenemos miedo, pero cuando llega ese momento, la gracia de Dios les impulsa y van dando la vida con alegría. O sea, una de las cosas que más suele impresionar a los verdugos es que los mártires perdonan y van serenos y muchas veces mostrando alegría, mostrando gozo. A mí me impresiona mucho, lo habréis visto porque ha circulado muchísimo por ahí por internet, esa fotografía de ese sacerdote, que creo que era en Teruel, le hacen segundos antes de ser fusilado. Y es una fotografía en que ves la expresión de ese hombre que le están ya apuntando para matarle, y la expresión que tiene en la cara es de una fuerza, de una serenidad, de una alegría, y instantes después le van a matar. Y a mí esa fotografía sí que me ha impactado mucho, no sé si la habéis visto porque ha circulado por ahí muchísimo, ¿no? Pues esa alegría de dar la vida, de dar testimonio, incluso de dar testimonio con la propia sangre, pues que tenían los mártires, que han tenido los mártires, también la tenemos los que somos enviados de una manera menos cruenta, ¿no?